Muy buen día. El objetivo de la presente ponencia es evidenciar la importancia del desarrollo del pensamiento complejo en los niños con el fin de propiciar aprendizajes verdaderamente significativos desde la perspectiva de la comprensión compleja de los fenómenos y de la motivación hacia la curiosidad y el cuestionamiento permanente. Se quiere desde la comprensión del pensamiento del niño enseñarle a enfrentar la incertidumbre, a resolver problemas, a enfrentar el riesgo del error y la ilusión, a aprender a vivir, como bien lo decía Morán. De la misma manera, se pretende exponer desde la perspectiva de Matthew Lipman y su apuesta por la filosofía para niños, una propuesta para propiciar el desarrollo del pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso, como elementos fundamentales para facilitar la comprensión de los fenómenos desde la pregunta y la contrapregunta, que le permita al niño lograr entender dichos fenómenos por sus propios medios. Consideramos desde nuestro estudio que los dos autores se complementan y que existen elementos comunes que contribuyen a consolidar una propuesta educativa tendiente a estimular la curiosidad y el dinamismo propio del niño en relación con los objetos para que aprenda de ellos y profundice el conocimiento a partir de la confrontación de ideas con los demás. Empecemos entonces con Morán. Edgar Morán, a través de sus obras, planteó la complejidad como una forma de comprensión del mundo que nos convoca a entender los elementos y los fenómenos de manera interrelacionada y no fragmentada, como ha sido la tendencia de la educación en los últimos siglos. Su intención, entonces, ha sido convocar el pensamiento complejo como elemento integrador, sistémico, que nos permite reconocer las múltiples interrelaciones que existen entre los fenómenos del mundo y que han sido objeto de nuestros aprendizajes. Muy bien, Morán considera la infancia como caracterizada por una actitud permanente de curiosidad y asombro. Y esto es lo que finalmente le va a permitir al niño construir su pensamiento. Esto hace de la infancia una época privilegiada para propiciar el desarrollo del pensamiento complejo. De modo que la propuesta que nos hace es que el trabajo que se realice con los niños requiere potenciar esta curiosidad para generar acercamientos al descubrimiento y a la comprensión de saberes. Esta capacidad le permite al niño conocer e incorporar aquellos elementos, momentos y conceptos que identifica y rescata de su mundo circundante para construir su pensamiento. Asimismo, según Morán, la curiosidad lleva al niño a adentrarse en el universo de la imaginación, la creatividad y la invención. Además de esto, se adentra en esa necesidad vital que tiene el niño de conocer y explorar su entorno. La imaginación contribuye a la construcción de sus propios conceptos, le permite expresar sus conocimientos a través de diferentes manifestaciones y de alguna manera se convierte en el plancton que alimenta su pensamiento. Muy bien. Morán también nos habla del juego como un elemento muy importante y destaca además que inclusive en la adultez el juego se convierte en un mediador que nos saca de la rutina, no del juego como perder el tiempo, sino de ese juego que nos permite cambiar nuestro modo de vida cotidiano. El juego, entonces, para el niño es un medio que propicia su desarrollo integral, estimulando su espontaneidad, su autenticidad, su imaginación, su creatividad, la fantasía y la creación de reglas propias, que es lo que también le permite al niño construir su sujeto ético o construirse como un sujeto ético. Muy bien. Destaca finalmente una relación muy importante entre lo estético y lo lúdico, lo estético y lo imaginario, lo estético y la poesía, relaciones que tienen en común la capacidad de despertar sentimientos, capacidad de imaginar,
crear, forjar ideas y consolidar sueños. Es así como él nos recomienda poner al niño en contacto con el arte en sus diferentes manifestaciones, porque es una forma de que él exprese sus sentimientos de admiración, de perplejidad ante las maravillas del mundo a su alrededor, y eso le ayuda a construir un equilibrio entre lo prosaico y lo poético. Es por todo esto que acabamos de explicar que se propone que el niño pueda recorrer los caminos de la fantasía, el juego, la estética, la afectividad, la imaginación, y que desde ahí empiece a conformar su mundo racional, no desde la oposición, sino desde la religación, lo cual le permitirá una vivencia integral, gratificante y una apropiación del mundo motivada y con significado. Desde la perspectiva de Matthew Lindman, consideramos los tres componentes del pensamiento multidimensional. Uno es lo crítico, pensamiento creativo y pensamiento cuidadoso. Recordando que Matthew Lindman es el autor del programa de filosofía para niños, un programa de educación filosófica que tiende por la argumentación, la pregunta, el asombro, la curiosidad a partir de una serie de novelas filosóficas. Sin embargo, que las prácticas no se han reducido únicamente a las prácticas, sino a otras formas de transmitir conocimientos, de apropiar saberes y de formalizar diálogos con la infancia. Asimismo, recordemos que el pensamiento de orden superior va a tender a la complejidad en la manera de cómo se construye y cómo se va formando en nuestras aulas de clase. Tener en cuenta que cuando pensamos complejamente es porque favorecemos una formación para el buen pensar. Entonces, una de las claves metodológicas de Matthew Lindman es el buen pensar, la formalización el buen pensamiento. A partir de eso, entonces, se proponen los tres componentes. Uno es el pensamiento crítico, que se enfatiza sobre la formación de criterios y de juicios en la forma de que desde el aula podemos formar esa selección de juicios. Esta selección de juicios atiende a dos particularidades. Y principalmente, uno es la experiencia y la segunda las razones, es decir, de cómo a partir de unas razones argumentadas podemos favorecer los juicios o cómo a partir de las experiencias y de los aprendizajes de la vida, pues nos genera también una serie de juicios. Adicionalmente, cómo los juicios se conjugan con los criterios para la toma de decisiones y para la posterior acción del pensamiento, que vendrían siendo también las acciones del mismo ser humano. Adicionalmente, estos juicios y estos criterios tienen una dimensión de la autocorrección, pero también de una sensibilidad al contexto. Asimismo, aterrizamos en el pensamiento creativo, el cual da la entrada a múltiples manifestaciones de la creatividad, como la originalidad, la productividad, la imaginación, la independencia, la experiencia, experimentación, el holismo, la expresión, la autotrascendencia, la generalidad, la mayéutica y la inventiva. En la medida que estas manifestaciones del pensamiento creativo se adquieren o se originan al momento de tener y realizar preguntas, de nuestra capacidad espontánea del asombro y del descubrimiento que allí se fortalece. Adicionalmente, el pensamiento creativo recurre al pensamiento ampliativo y al razonamiento analógico, que van a ser potenciadores del pensamiento creativo. Para finalizar, el pensamiento cuidadoso se resume en la necesidad de que nosotros pensamos con el otro, de que nosotros asumimos un pensamiento no en solitario, sino en conjunto. Es por eso que allí se traen construcciones de la confianza en la medida en que reconocemos que otra persona hace parte de nuestras preguntas, de nuestras indagaciones y de nuestras posibilidades de curiosidad. Es por eso que el pensamiento cuidadoso intenta descubrir, buscar alternativas, inventar relaciones y establecer conexiones entre conexiones para mirar los fenómenos y nuestra realidad de una manera más compleja. El pensamiento cuidadoso también recurre al pensamiento apreciativo, afectivo, activo, normativo y empático. Una de las síntesis que nosotros encontramos a partir de estas dos posturas teóricas es la incertidumbre, el sujeto y la creatividad. En la medida que el sujeto creativo, el sujeto se forma y se constituye como una persona con conocimiento y con las interrelaciones de las otras personas, y cómo este mismo sujeto es capaz de enfrentar la incertidumbre. Es por eso que nosotros también consideramos como el deseo, el asombro, la curiosidad, las formas de estar en el mundo posibilitan caminos
para la constitución de personas mucho más solidarias, más éticas y mucho más críticas. A partir de allí, nosotros consideramos dos relaciones que también son vitales como conclusión de las dos perspectivas. Una es la perceptivo-conceptual y el otro es la formación de un sujeto razonable. Lo perceptivo conceptual se propone como un primer escalón, la comprensión del mundo a través de los sentidos, una postura netamente experimental que le permita al niño deleitarse observando, tocando, oliendo, gustando y escuchando los fenómenos del mundo que le causen la mayor curiosidad. Y en cuanto al sujeto razonable, encontramos como los procesos de reflexión, como la formación, la clasificación de argumentos, la construcción de juicios, posibilitan que la persona tenga un mayor razonamiento y asimismo que esa razonabilidad se reconozca en la realidad en la que convive, de manera que todas sus soluciones van a ser de una forma creativa y asimismo los ambientes van a contribuir a su misma formación como un sujeto razonable.